No sabemos hacia dónde vamos ni hacia dónde venimos. En ese caos y de ese caos nos rodeamos. Abrazamos ilusiones que duran lo que un pequeño rayo desolador en el cielo negro, como la noche más experta, derrumbando los sueños de poetas milenarios que acaso ya lo escribieron todo. Entonces solo nos queda rezar y esperar por la piedad, por las palabras que nos devuelvan aquel futuro furioso y hecho anicos que espera poder ser escrito de nuevo. Parece ser que la historia, como auguraban algunos teóricos griegos, tiene algo circular y no es solamente una degradación del tiempo o un ascenso hacia la providencia, como postulaban los cristianos y luego también los marxistas. Prueba de esto es la vuelta a la dinámica de la literatura oral, como cantaban los rapsodas frente a quienes los quisieran escuchar. Así cantaron la Ilíada, y así nosotros, a través de nuestros audiolibros, nuestros micrófonos, nuestras pantallas, nuestros podcasts y nuestras redes, estamos volviendo a priorizar la literatura encarnada en la voz exterior. Cantamos canciones nuevas, claro, nadie nada en el mismo río dos veces, decía Heráclito. O también nos acordamos de aquella premisa inolvidable de Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. Aún usando las mismas palabras, ninguna obra es la misma. Así nosotros reproducimos y reflexionamos sobre la literatura a través de nuevos dispositivos que le otorgan nuevos sentidos a las letras. El Ejército de Letras es el ejército de uno solo. Es un podcast que no pretende ser útil. Queremos aprovechar la crisis de la letra escrita para volver sobre ella desde la voz multimedia que se impone en estos tiempos. Esto es apenas una sombra de aquello que jamás debió ser, aquello que jamás debió abandonar la letra escrita y sin embargo lo hizo, lo imposible de la letra. Sea el horario que sea cuando escuchen esto, sean todos bienvenidos al Ejército de Letras. Hoy, Voces en la Noche, la literatura, un oficio condenado al olvido. Para esta ardua tarea de volver desde el grito a la más tranquila de las plácidas lecturas internas, no pude encontrar mejor obra literaria que Voces en la Noche. Es una misteriosa y perdida única novela de Isidoro Blainstein, un escritor argentino completamente porteño, pero nacido en Concordia. Fue rápidamente adoptado por el más furioso de los espíritus porteños, acogido y embelesado por los viejos bares del microcentro, la vista frente al río, las galerías y el tango en la calle, el sabor de Buenos Aires. ¿Y acaso por esto es que no pudo trascender la barrera de su región? Y es un escritor tan poco conocido fuera de las huestes argentinas, así como en la música, un Patricio Rey, por ejemplo. Sin embargo, en ese localismo tan concentrado, en esas manías y obsesiones del porteño del once, de la vida comercial, cultural, política y humorística, de ese espacio concreto, se dejan ver las grietas poéticas y algunas verdades incómodas e hilarantes respecto a las historias que escuchamos, leemos, aprendemos y contamos. Esto no es tan especial como parece. Joseph Campbell, un psicoanalista, en realidad escritor bastante obsesionado con el psicoanálisis, nos advertía en El héroe de las mil caras, su libro más famoso, que aunque leamos las estrofas del místico Lao Tse o las duras cáscaras argumentales de Santo Tomás de Aquino, o quizás un cuento esquimal e infantil de hadas, encontraremos un poco siempre la misma historia, de forma variable y maravillosamente constante, junto a una insistente y persistente sugestión de que siempre nos queda por experimentar algo más que lo que podrá ser nunca sabido o contado. Hay cosas que le escapan siempre a la letra. Sin embargo, lo que destaca más en la obra de Isidoro Blainstein es precisamente la autoconciencia, es decir, el reconocimiento propio de esos localismos, y lo lleva al extremo, a la burla y a su relación de tensión con otros localismos que también aparecen retratados en la obra. Aparece en el mundo judío, del que un poco era parte del autor, y lo satiriza con esas costumbres avaras tan corrientes en el mundo del stand-up y del humor chabacán. El mundo armenio, de la venta al por mayor y del regateo. Las tribus indígenas que venden en el centro sus artesanías y son frecuentemente estafados por algunos porteños avivados. Los chinos, siempre misteriosos y algo amenazantes,
esos ojos entrecerrados que nunca logramos entender del todo, y al propio porteño como un ser casi mitológico, inmerso entre estos otros elementos, que le son, en cierto punto, incomprensibles, como es incomprensible él mismo. El protagonista es un porteño que, si se diera cuenta de lo que entraña ontológicamente, de lo que significa ser un porteño, se estaría descubriendo a sí mismo, y eso es imposible en esta obra. En ese caos de tribus e identidades, la reflexión sobre la literatura que hace Bernstein resulta aterradoramente global y transversal a toda la humanidad. El propio porteño protagonista de Voces en la Noche es un lector empedernido de novelas policiales norteamericanas que es a su vez asolado por las noches por la voz de una misteriosa señora japonesa que le recita haikus y enseñanzas donde se condensan de distintas formas las mismas preocupaciones que el autor tiene acerca de la literatura argentina y universal. Es decir, que todas las preocupaciones de las diferentes literaturas de los diferentes países se condensan en la noche, en esos sueños y en esas reflexiones oníricas que tiene. El punto central de la novela, estructurada en sucesivos y pequeños fragmentos episódicos, podría resumirse en la dudosa existencia de una gran conspiración para acabar con la literatura, no con los libros, sino con la literatura, entendida esta en un sentido quizás hoy en día un poco naif, pero no por eso menos certero, respecto a aquellas obras que son más que un mero consumo de bienes, sino que constituyen la alta cultura y algo perdurable en el tiempo, más allá del intercambio comercial. Por supuesto que toda literatura está condenada a ser olvidada, pero no se puede negar que El Quijote va a tener más perdurabilidad dentro de 100 años que la autobiografía de Jorge Rial o los libros de Hernán Casiari. Voces en la Noche explora el terror definitivo de un lector paranoico con el daño que críticos, snobs e ignorantes ejercen sobre la literatura con mayúscula, pero al mismo tiempo tiene la habilidad de burlarse de los propios literatos y de sus pretensiones de prestigio y perdurabilidad. Es curioso, por ejemplo, cómo se ponen diálogos literarios pedantes y muy refinados en la boca de gente sencilla, que finalmente resuelve las ecuaciones literarias, los grandes dilemas, como quien comenta un partido de fútbol. Sin embargo, a diferencia de otras historias de Bernstein, no es hasta el final de la novela donde se devela el verdadero significado. Esto quizás se deba a su estructura más parecida a un cuento, donde, como decía Cortázar, el autor tiene que ganar por nocaut. La tradición literaria de Bernstein es más que el cuento. Entonces el giro final es el que le da sentido a toda esa búsqueda, esa paranoia en torno a ese ser abstracto que aparentemente quiere destruir la literatura. Tal vez sean esas voces en la noche las que van arrojando pistas sobre el verdadero sentido de los difusos acontecimientos que van sucediendo a lo largo de la trama. Y tiene sentido que sea precisamente la noche el momento en donde aparecen esas voces insidiosas que asolan a nuestro protagonista. ¿Quién no ha sentido en algunas noches que se le cae encima el peso del universo? Un momento donde todo lo leído y aprendido parece condensarse en un instante, y luego, al levantarse al otro día y observar el mundo, uno siente la melancólica nostalgia de aquel que anhela pintar en palabras todo lo que ve. Creo que por esto la obra de Isidoro Bernstein es tan buena, porque a través de historias que exploran el mundo porteño y provincial de Argentina, contextos que usan y abusan de los recursos lingüísticos del lunfardo y los chistes criollos, atina, sin embargo, a una forma determinada de narrar las historias que perfectamente puede usarse para narrar lo que cada uno vive en el lugar donde le tocó en suerte crecer, porque la nacionalidad no es más que suerte al final, lo demás es contingente. Sobre todo si uno pertenece a ese lugar mitológico y debatido llamado Río de la Plata, donde Montevideo y Buenos Aires parecen conformar un único inmutable país, esa Santa María de Onetti, a medio camino pero completa y diferente al interior de Argentina y Uruguay, respectivamente. Uno puede sentirse entonces conectado con las descripciones de las mañanas lluviosas y el mate caliente debajo del alero, como decían antes, con una minusa para usar el lunfardo, con esos personajes obstinados que pretenden resolver todo con sus propias manos, de Perusa, con la melancolía de un bar de veteranos, un domingo a la tarde, finiquitando. Y si no, miren esta descripción que hace el propio Bernstein y díganme si no sienten que vieron alguna vez esta imagen al pasar por un viejo bar. Cuando los hombres hablan de mujeres, ¿qué dicen?
Como soy un depresivo, no puedo soportar una reunión de hombres solos hablando de mujeres. Hay lugares que yo me sé, cafés largos y oscuros, donde la soledad crece en las paredes, donde resuenan las risas y las hazañas dudosas y los sucedidos eróticos, y uno ve como la soledad va creciendo, crece y se deforma y nos mira como ojos al revés. Entonces, después de la última carcajada, viene el silencio. Después viene el ruido de las sillas al correrse y después se van quedando solos, los últimos en irse. Tiene que ver entonces cómo miran fijamente el fondo de los pocillos. Entonces se puede entender cuánta angustia puede caber en una taza. No se le ocurra pasar un sábado a la noche. Y si pasa, no se le ocurra mirar por la ventana. Peor aún, no pase nunca un domingo a eso de las 6 de la tarde. Creo que hasta la misma muerte agacha la cabeza. Este texto corresponde al libro Conferencias y Anticonferencias del autor que estamos hablando. Refleja una escena repetida en toda la obra de Isidoro. Es una escena con la que muchos de los nostálgicos que vagamos por las calles de nuestras tristes ciudades podríamos sentirnos identificados. Tal vez sea esta la clave de casi todas las historias de este autor y de tantos otros, incluso aquellas que parecen mostrar una fortuna imprevisible. Tarde o temprano caen en la desgracia de una rutina que desgasta, en la que la destrucción de aquello que nos conmueve nunca tarda demasiado en llegar. En este derrumbe de sueños, los paisajes conocidos emergen aún como un refugio casi atemporal, rodeado de enigmas, aunque tarde o temprano sucumba ante las heridas del tiempo, al igual que esa literatura que ayer moldeó el mundo y hoy se encuentra en el mismo estante de las ofertas, con alguna revista de chimentos de dudosa procedencia, enterrada por el mercado. Pero no se desanimen, hay que leer y hay que escribir, porque siempre hay cosas que decir, y gente a la que se le deben decir cosas. Lo que hay que combatir es la pedante ilusión de perdurabilidad y la vanidad de trascender con nuestra obra que nos nubla de lo que realmente tenemos que decir. Es como decía Bolani: ¿a qué inmortalidad postulan, imbéciles? Si se va a acabar Shakespeare, si se va a acabar el sol, postulan a una eternidad con obras que están muertas de nacimiento. Escriban, pero no se dejen engañar por las luces de neón, ni por las voces en la noche.